Moisés, el nacimiento del libertador. Éxodo 1:4, episodio 14 de la saga, el llamado del fuego. Pasaron siglos, y los hijos de Israel se multiplicaron en Egipto. Crecieron en número, en fuerza, en esperanza silenciosa. Pero se levantó un nuevo faraón. Uno que no conocía a José, ni recordaba lo que Dios había hecho por Egipto. Y el miedo lo corrompió. Son demasiados, pensó. Y si se rebelan, se unirán a nuestros enemigos. Entonces los oprimió. Les impuso trabajos forzados. Les quebró la espalda con ladrillos y barro. Pero cuanto más los oprimían, más crecían. Y el faraón endureció su corazón. Mandó a las parteras hebreas: maten a los hijos varones. Solo dejen vivir a las niñas. Pero las parteras temían a Dios y desobedecieron. Entonces el decreto fue más cruel. Todo hijo varón que nazca, arróllenlo al Nilo. Y fue en ese tiempo que una mujer dio a luz a un hijo. Lo escondió 3 meses. Y cuando ya no pudo más, tomó una cesta de juncos, la selló con brea, y la dejó flotar entre las aguas del Nilo. El río que devoraba ahora llevaría al elegido. La hija del faraón bajó a bañarse. Vio la cesta, la abrió. Y el niño lloraba. Y su corazón se quebró. Es uno de los hebreos, dijo. Pero no lo entregó. Lo adoptó. Y lo llamó Moisés, porque fue sacado del agua. El niño creció. Fue instruido en toda la sabiduría de Egipto. Pero su corazón seguía latiendo con los ecos de su pueblo. Un día vio como un egipcio golpeaba a un hebreo. Y no pudo más. Lo mató. Y lo enterró en la arena. Pero fue descubierto. Tuvo que huir. De príncipe a fugitivo. De palacio al desierto. Allí en Madián, cuidando ovejas, el Dios de sus padres volvió a hablar. Una zarza ardía, pero no se consumía. Moisés se acercó. Y una voz lo detuvo. Moisés, Moisés. Aquí estoy. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y Dios le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor. Y he descendido para librarlos. Y tú irás. Tú los sacarás de Egipto. Moisés tembló. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Y Dios respondió: yo estaré contigo. Pero Moisés dudó. Tuvo miedo. Dijo que no sabía hablar. Pidió señales. Ofreció excusas. Y aún así, Dios no lo desechó. Le mostró una vara convertida en serpiente. Una mano cubierta de lepra. Y le dio a su hermano a Aarón como voz. No por la fuerza de Moisés, sino por el poder de aquel que lo enviaba. Dios no elige a los valientes, sino a los disponibles. No llama a los perfectos, sino a los dispuestos. Moisés era un hombre quebrado, con miedo, con pasado, con dudas. Pero Dios lo vio en la zarza. Lo llamó por su nombre. Y encendió en él un fuego que el desierto no pudo apagar. Porque cuando Dios te llama, no importa de dónde vienes, ni cuán lejos crees estar. Solo importa que Él va contigo. El desafío del faraón. Éxodo 5:11, episodio 15 de la saga. El Dios que vence a los dioses. Moisés volvió a Egipto. No como príncipe, sino como profeta. Y junto a su hermano Aarón, entró en el palacio del faraón, con una simple, pero temible petición. Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón se rió. ¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? No dejaré ir a Israel. Y en lugar de liberar, oprimió más. Mandó que los hebreos hicieran ladrillos sin paja. La carga fue insoportable. El pueblo se quejó. Y Moisés también. Señor, ¿por qué has enviado este mal? Pero Dios respondió con promesa. Ahora verás lo que haré. Con mano fuerte, el faraón los dejará ir. Entonces comenzó la guerra. Pero no una guerra con espadas, sino con señales del cielo. Una batalla entre el Dios verdadero y los dioses falsos de Egipto. Primera plaga. Las aguas del Nilo se tiñeron de sangre. Los peces murieron. El río apestaba. Egipto tembló. Pero el corazón del faraón permanecía duro. Segunda plaga. Ranas. Millones de ranas invadieron palacios, hornos, camas. Tercera. Polvo convertido en piojos. Las manos no daban abasto. Cuarta. Enjambres de moscas. La tierra fue invadida. Pero en Gosén, donde vivían los hebreos, no voló ni una. Quinta plaga.
peste en el ganado. Los campos se llenaron de cuerpos. Y aún así, el faraón no cedía. Sexta. Úlceras. Hombres y bestias cubiertos de llagas. Los hechiceros no podían siquiera presentarse. Séptima. Granizo. Fuego mezclado con hielo. Los campos fueron arrasados. Los árboles, quebrados. Egipto, desfigurado. Octava. Langostas. Oscurecieron el cielo. Devoraron todo lo que quedaba verde. Novena. Tinieblas. 3 días sin sol. Una oscuridad espesa. Que se podía sentir. Cada plaga era una sentencia. Cada golpe. Una humillación para los ídolos de Egipto. Pero el corazón del faraón seguía endurecido. Dios le había dado oportunidades. Le había mostrado poder. Misericordia. Justicia. Pero ahora, solo quedaba una última plaga. La más temida. La más dolorosa. Hay corazones que se abren con una palabra. Otros con un susurro. Pero algunos, solo con quebranto. Dios no busca destruir, sino liberar. Pero cuando su voz es ignorada, cuando su paciencia se agota, el juicio se hace inevitable. Faraón se creyó Dios. Se enfrentó al Creador. Y no entendió que no estaba luchando contra un hombre, sino contra el Eterno. Cuando endureces tu corazón a la verdad, no quedas firme, quedas roto. Y el juicio que viene no será con ranas ni tinieblas, sino con luto. La noche del Cordero. Éxodo 12:13. Episodio 16 de la saga. El juicio y la sangre. La noche cayó sobre Egipto. Pero no era una noche común. Era la antesala del juicio. Y también del milagro. Dios había hablado con claridad. Una plaga más enviaré sobre el faraón. Y entonces os dejará ir. Os echará de aquí con mano fuerte. Esta noche morirá todo primogénito en Egipto. Desde el hijo del faraón hasta el del esclavo. Pero entre el juicio, una puerta de escape. Dios no solo advirtió. Preparó la salvación. Tomad un cordero sin defecto. Sacrificadlo al atardecer. Con su sangre, marcad los dinteles de vuestras casas. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Una señal en la oscuridad. Una marca de fe. Una sombra del cordero que vendría siglos después. Los hebreos obedecieron. Asaron el cordero. Comieron con prisas, con sandalias y bastón. Como quien sabe que la libertad está por llegar. Y esa noche, el ángel del Señor pasó. Las casas egipcias fueron invadidas por el lamento. El primogénito del faraón, muerto. El del esclavo, muerto. Incluso el del ganado, muerto. Pero en las casas marcadas por sangre, había silencio. Había vida. Había redención. Y al fin, el faraón quebró. Alí, marchaos de en medio de mi pueblo. Llevad todo lo vuestro. Y bendecime también. Y así, el pueblo esclavizado durante más de 400 años, salió en medio de la noche. No por su fuerza, sino por la fidelidad del Dios que no olvida. Los egipcios, temblando, les dieron oro, vestidos, provisiones. Y una multitud inmensa, con niños, ancianos, animales, marchó hacia lo desconocido, libres. Pero antes de partir, Dios les dio una orden. Recordad esta noche, cada año, cada generación. No olvidéis el precio de vuestra libertad. Así nació la Pascua. No como una tradición vacía, sino como un grito eterno. La sangre del Cordero salva. En la historia, hay noches que marcan el alma. Esta fue una de ellas. Una noche donde la muerte visitó cada hogar. Pero pasó de largo donde había sangre. Porque la sangre lo cambia todo. Dios no miró cuán buenos eran. No miró sus obras. Solo miró la señal. La fe, puesta en la sangre. Y así es hoy. No somos salvos por lo que hacemos, sino por el Cordero que fue inmolado por nosotros. Porque cuando la muerte ve la sangre, no puede tocarte. El camino entre las aguas. Éxodo 14:15, episodio 17 de la saga. El Dios que abre lo imposible. El pueblo de Israel marchaba. Con esperanza. Con libertad. Con promesas antiguas resonando en su corazón. Pero detrás de ellos, venía el rugido de la traición. El faraón había cambiado de parecer. ¿Qué hemos hecho? Dejamos ir a nuestros esclavos. Y con ira, con odio, y con la furia de un corazón endurecido, preparó sus carros, sus mejores guerreros, y salió a cazar. Los hebreos acamparon frente al mar. Detrás,
Egipto. Delante, el agua. Y el miedo los rodeó. ¿Nos trajiste al desierto para morir, Moisés? ¿Acaso no había tumbas en Egipto? Pero Moisés alzó la voz y dijo: No temáis. Estad firmes y ved la salvación del Señor. Él peleará por vosotros. Entonces el ángel de Dios, que iba delante del campamento, se puso detrás, y la nube que guiaba al pueblo se volvió oscuridad para Egipto y luz para Israel. Esa noche, Dios ordenó: extiende tu vara sobre el mar, y lo imposible ocurrió. Un viento del este sopló con poder. El mar se abrió. Las aguas se levantaron como muros. El fondo se volvió seco. Y el pueblo cruzó. Ni uno solo se quedó atrás. Caminaron entre las aguas, mientras la presencia de Dios los cubría. Pero el faraón no se detuvo. Sus carros entraron tras ellos. Su furia los impulsaba, pero su juicio ya estaba sellado. Cuando el último hebreo pisó tierra firme, Dios habló de nuevo: extiende tu mano sobre el mar. Y Moisés obedeció. Las aguas volvieron a caer. El mar tragó carros, jinetes, guerreros. El ejército más poderoso del mundo fue silenciado en un instante. Israel miró hacia atrás, y solo vio cuerpos flotando. Ese día, el pueblo temió al Señor y creyó. Moisés y los hijos de Israel cantaron: Cantaré al Señor, porque se ha glorificado. Caballo y jinete arrojó en el mar. Mi fuerza y mi cántico es el Señor. Dios no solo libera, Dios destruye lo que te esclavizaba. No basta con salir de Egipto. Hay que cerrar la puerta al pasado. El mar no fue solo un camino. Fue una tumba. Una tumba para los grilletes, para el temor, para la opresión. Y es que cuando Dios abre un camino, no es para volverte atrás. Es para caminar hacia lo eterno. El mar se abrió, porque Dios pelea por los suyos. El desierto de la fe. Éxodo 16-17. Episodio 18 de la saga. Donde escasea el pan, abunda la gloria. Israel había cruzado el mar, pero no había llegado a la tierra prometida. Del otro lado de la libertad, les esperaba el desierto. Una tierra sin agua, sin comida, sin sombra. Y el pueblo empezó a murmurar: ¿acaso nos sacaste de Egipto para morir de hambre aquí? Se habían olvidado del mar abierto, del ejército derrotado, de la gloria manifestada. Porque la fe se prueba cuando escasea el pan. Moisés clamó al Señor. Y Dios, fiel como siempre, respondió: He aquí, haré llover pan del cielo. Y así, al amanecer, el desierto se cubrió con una capa fina, blanca, como escarcha. El pueblo preguntó: Manu, ¿qué es esto? Y Moisés respondió: Es el pan que el Señor os da para comer. Y lo llamaron maná. Cada mañana caía. Cada día había suficiente. Ni más, ni menos. Pero si alguien guardaba para el día siguiente, se llenaba de gusanos. Porque Dios no les enseñaba solo a comer. Les enseñaba a depender. Luego, faltó agua. El sol quemaba. Los niños lloraban. Los ancianos desfallecían. Y de nuevo, el pueblo se quejó: ¿está el Señor entre nosotros o no? Moisés volvió a clamar. Y Dios dijo: Toma tu vara y golpea la roca. Y Moisés golpeó. Y del corazón de la piedra brotó agua viva. El desierto se convirtió en manantial. Pero no solo escasez había en el camino, también enemigos. Los amalecitas atacaron. Guerreros del desierto que querían frenar el avance del pueblo. Entonces Moisés ordenó: Josué, toma hombres y pelea. Yo subiré al monte y alzaré mi vara al cielo. Mientras Moisés alzaba sus brazos, Israel vencía. Pero cuando los bajaba, el enemigo ganaba. Así que Aarón y Hur lo sostuvieron, uno a cada lado, y la victoria llegó. No por fuerza, sino por obediencia. En el desierto, Dios no te abandona. Te moldea, te enseña, te prueba, te muestra que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de su boca. El maná te enseña a confiar. El agua de la roca, a creer. La vara alzada, a depender del cielo más que de la espada. Porque el desierto no es el final, es el camino, que revela lo que hay en tu corazón, y la fidelidad de aquel que camina contigo. Fuego en la montaña. Éxodo 18-20, episodio 19 de la saga, cuando el cielo desciende a hablar. Después de muchas jornadas por el desierto,
El pueblo de Israel llegó al pie de una montaña antigua, el monte Sinaí. No sabían que ese lugar se convertiría en uno de los más sagrados de toda la historia. Allí, Dios no solo los guiaría, hablaría. Antes de lo eterno, lo humano. Jetro, suegro de Moisés, visitó el campamento. Y al ver cómo Moisés juzgaba solo a miles de personas, le aconsejó: escoge hombres sabios que te ayuden. No puedes hacerlo todo tú solo. Y Moisés escuchó. Porque incluso los líderes más ungidos necesitan consejo. Pero lo que venía no era consejo humano. Era revelación divina. Dios llamó a Moisés. Sube al monte. Dile al pueblo: vosotros visteis lo que hice con Egipto. Cómo os llevé sobre alas de águila. Si escucháis mi voz, seréis mi especial tesoro. Moisés bajó con las palabras. Y el pueblo respondió: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces, Dios se preparó para descender. Dios dio instrucciones claras. Prepáralos por 3 días. Que se purifiquen. Que se mantengan alejados de la montaña. Porque el día que yo descienda, nada impuro podrá tocarla. Y al tercer día, el cielo se partió. Truenos. Relámpagos. Una nube densa cubrió el monte. Un sonido de trompeta resonó sin cesar. Y todo el pueblo tembló. Entonces, Dios descendió en fuego. El monte Sinaí humeaba como un horno. La tierra temblaba. El sonido se volvía más fuerte. Y Moisés subió. Desde esa cima ardiente, Dios habló. No con susurros, con voz de trueno. Y dio sus palabras eternas. Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás mi nombre en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. No codicies. Palabras que atraviesan el tiempo. Leyes no escritas en piedra solamente, sino en el alma. Cuando el pueblo oyó la voz, se llenó de temor. Moisés, habla tú con Dios. Que no nos hable directamente. No sea que muramos. Porque la santidad revela nuestra fragilidad. Y Moisés respondió: no temáis. Dios ha venido a probaros, para que su temor esté delante de vosotros. Y no pequéis. Dios no es solo fuego. Es amor. Pero es un amor que purifica. El Sinaí fue el día en que el cielo habló. En que el Creador le entregó al hombre un espejo para su alma. Los mandamientos no fueron cadenas. Fueron un pacto. Una alianza entre Dios y su pueblo. Un llamado a vivir diferente. A reflejar su carácter. Y aunque el fuego ya no arde en montes, su voz sigue hablando. A los corazones dispuestos a escuchar. El pacto de sangre. Éxodo 21-24, episodio 20 de la saga. Un pueblo sellado por la palabra de Dios. El monte aún humeaba. El eco de la voz de Dios seguía vibrando en los corazones. Pero el Señor no había terminado de hablar. Desde las alturas del Sinaí, le entregó a Moisés leyes que no solo ordenaban, santificaban. Leyes sobre la justicia. Sobre cómo tratar al extranjero, al esclavo, al enemigo. Porque no basta con ser libre. Hay que aprender a vivir como pueblo de Dios. Dios habló de compasión. Si ves a tu enemigo perdido, ayúdalo. Si el buey de tu hermano cae, levántalo. No tuerzas la justicia. No oprimas al pobre. No aceptes soborno. Y habló de descanso. 6 días trabajarás, pero el 7º día descansarás. Dejarás que tu tierra repose, para que coman los pobres, y los animales también. Cada ley era un reflejo del carácter de Dios. No un peso, sino una guía. Entonces el Señor dijo: Moisés, sube al monte. Y trae contigo a Aarón, Nadab, Abiú, y 70 ancianos de Israel. Pero solo tú te acercarás más. Antes de subir, Moisés escribió todas las palabras de Dios. Y al amanecer, levantó un altar, 12 piedras, una por cada tribu, y sacrificios de comunión. Luego, tomó la sangre de los animales, y la roció sobre el altar. Y al leer el libro del pacto al pueblo, ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces, Moisés los roció con la sangre restante. Y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros. Y algo asombroso ocurrió. Moisés, Aarón, los ancianos, vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies, un pavimento como de zafiro.
claro como el cielo. No murieron. No fueron consumidos. Dios les permitió verlo. Y comieron y bebieron en su presencia. Un banquete en lo alto. Una alianza sellada. Una relación restaurada. Luego, Dios llamó solo a Moisés. Sube aún más. Te daré las tablas de piedra, con la ley y el mandamiento que he escrito. Y Moisés subió. Una nube lo cubrió. Y la gloria del Señor descendió como fuego ardiente. Por 6 días esperó en silencio. Y al séptimo, la voz de Dios lo llamó desde dentro del fuego. Un pacto no es solo palabras. Es sangre. Es compromiso. Es comunión. Israel no era un pueblo cualquiera. Era una nación santa, llamada a reflejar al Creador en cada acto. Y tú, también has sido llamado a subir al monte, a escuchar su voz, a vivir como testimonio vivo de que Dios aún habla. A los que caminan con Él.